La gastronomía griega es una de las grandes cocinas del Mediterráneo y al igual que ocurre con Italia o Francia, sus ingredientes son muy parecidos. Al fin y al cabo nos enseñaron gran parte de lo que sabemos de cocina. Hoy, en la cocina directo al paladar, os voy a enseñar a hacer uno de los platos que más me gustan de la cocina griega, la sepia al vino. La cocina de Befa es el equivalente griego a las 1080 recetas de cocina de Simone Ortega, la Biblia de la gastronomía griega, ese libro que todas las familias tienen en sus casas para conocer cómo elaborar los clásicos. En Directo al Paladar hemos publicado decenas de recetas de este libro, porque entre otras Carmen Tialia, nuestra editora, es súper fan de la cocina griega, pero hay una receta que todavía no habíamos publicado y que a mí me encanta, la sepia al vino. Este aperitivo, que en realidad yo serviría casi como primer plato, es un excelente guiso de sepia con tomate concentrado, cebolla, ajo, vino blanco, vamos, el típico guiso mediterráneo marinero que tanto nos gusta. Este plato se puede elaborar con sepia, obviamente, pero también con calamares, pillad un poco lo que más os parezca, se prepara igual, incluso se puede hacer con pulpo, aunque aquí cambia un poco los tiempos de cocción. Pedid que la sepia o el calamar os la limpien bien en la pescadería y os la corten si son grandes en anillas. En nuestro caso las hemos comprado enteras, entonces voy a hacer las anillas y os voy a explicar un poquito, ¿vale? Sencillamente hacemos unas anillas de un grosor pues normal, como de en torno a 1 centímetro, un pelín menos, no, 1 centímetro, más está bien, así. Aquí ya le hemos quitado el hueso de dentro y demás, están perfectamente limpias, ¿eh? Esto de todas maneras lo más cómodo es que os lo hagan en la pescadería, le decís una sepia en tiras y ya está. Le vamos a meter todo, porque luego el tentáculo también está buenísimo. La tinta la podéis guardar para otras elaboraciones si queréis, aquí no la vamos a usar. Estamos aquí usando como 2 sepias, que viene a ser 1 kilo más o menos. Tened en cuenta, aunque parezca bastante, luego esto reduce un montón, así que esto te va a dar para 2 personas, un plato generoso, para 4 si es para una tapita de entrante. Tened eso en cuenta, que reduce una barbaridad. Tenemos ya cortada la sepia, pero antes vamos a cocinar un poco la cebolla y el ajo. ¿Cuánto? Para 1 kilo de sepia vamos a usar unas 3-4 cebollas, casi 1 kilo de cebollas y 6 dientes de ajo, vamos, que va bien cargadito. Echamos un buen chorrito de aceite de oliva. El aceite de oliva, como sabéis, es el elemento que compartimos todas las cocinas del Mediterráneo y en la cocina griega está muy presente todo el rato. Fuego medio. Y como os decía, 3-4 cebollas, 6 dientes de ajo, un sofrito potente, bien picadito, Y ahora tenemos que cocinar la cebolla y el ajo pues en torno a unos 5 o 10 minutos hasta que quede bien translúcida y entonces echaremos la sepia. Han pasado entre 5 y 10 minutos, diría que unos 7, pero tampoco quiero aventurarme. Vamos a echar la sepia, removemos bien y ahora lo que queremos es que se evapore el agua que va a soltar la sepia, ¿vale? Como la sepia está fría, vamos a tapar un poco la olla para que coja calor y luego ya la retiramos. Mientras se cocina la sepia, que va a ir soltando el agua, lo que vamos a hacer es mezclar 250 mililitros de vino blanco con 3 cucharadas de tomate concentrado. El tomate concentrado es indispensable en las cocinas griega y italiana sobre todo, y la verdad es que yo cada vez lo uso más también en recetas españolas, Por ejemplo, en unas lentejas, todo tipo de legumbres, el echar una cucharadita de tomate concentrado en vez del típico tomate triturado le da un punch de sabor que mola un montón, y en este plato es esencial. Por suerte, el tomate concentrado, que antes no se encontraba en casi ningún sitio, está cada vez en más grandes superficies, en supermercados, se encuentra más o menos fácil, o sea que eso sí que os recomiendo que no os lo saltéis. ¿Se podría hacer con tomate triturado, con tomate entero? Sí, pero no es lo mismo, no va a tener esa potencia, ese umami que te va a dar el tomate concentrado. Entonces echamos 3 buenas cucharadas soperas de tomate concentrado, esto es mucho tomate, O sea, parece poco, pero al final el tomate concentrado va a ser una proporción como de 3:1 de lo que echarías de tomate normal, entonces va a tener muchísimo sabor. 250 mililitros de vino, 1/4 de litro, lo echamos al tomate. Y ahora vamos a remover porque lo que nos interesa es que ya vaya un poco diluido. Con la misma cuchara simplemente removemos bien. Tampoco hay que volverse loco, Si la cosa es que no se quede, al estar mezclado con el vino, pues no se va a quedar nada pegado del tomate y lo vamos a aprovechar todo mejor. Tampoco es que haya que hacer una emulsión ni nada parecido. Vamos a ver cómo va yendo la sepia, como veis está soltando un montón de agua, lógicamente, vamos removiendo. Esto ya empieza a oler bien, Todavía queda un poquito de agua, vamos a esperar. Bueno, ya lleva 10 minutitos la sepia más o menos, ha echado gran parte de su agua. A ver, nunca vamos a conseguir que evapore toda. Bueno, lo conseguiríamos, pero nos tiraríamos aquí toda la vida. Vemos que ya ha evaporado bastante agua y seguimos con la receta. El vino, 250 mililitros, el tomate concentrado, 3 cucharadas, lo hemos diluido y simplemente lo añadimos a nuestro guiso. Removemos, que se mezcle todo y vamos a echar una hojita de laurel, un poquito más de sal, bien de pimienta negra.
Si tenéis pimienta de Jamaica también se puede echar, además de la pimienta negra recién molida, como siempre. Yo suelo ser bastante generoso con la pimienta y en este guiso más aún, porque te va fenomenal. Y una pizquita de azúcar, muy poquito, como media cucharadita, nada, que le dé ahí un pelín más, pero vamos, no os paséis. Removemos y ahora ya solo queda esperar. Vamos a tapar, fuego medio fuerte y ya esperamos 1 hora y media, 2. Lo importante es que se evapore todo el líquido, que quede una salsa muy concentrada que vamos a poder mojar con pan, pero muy sabrosa. Así que nada, toca esperar. Ha pasado 1 hora y media, casi hora y 3/4, y nuestros calamares ya están listos. Es importante que la salsa esté muy concentrada, que paséis la cuchara y no quede nada de líquido, entonces es que lo tenemos. Esto podría estar incluso 10 minutitos más, pero bueno, ya lo podemos sacar. También depende de cuánta salsa queráis tener, porque luego esto para mojar pan es importante. Como veis, de aspecto, esta sepia al vino se parece mucho a los calamares a la americana, más españoles, pero el sabor es distinto, es una salsa un poco más sencilla, con más sabor a tomate y vino, y la verdad es que está buenísima, no digo que mejor, pero igual de buena. Influye mucho el tomate concentrado que utilicéis. Si encontráis tomate concentrado italiano, que suele ser triple concentrado, pues mira, mejor que mejor. Como estamos en familia, así limpio yo los platos. Y voilà, sepia al vino. Esto está que te mueres. Como primer plato, plato único si haces más, con un poquito de arroz blanco, de tapita, lo que queráis. Lo importante es que lo cocinéis y lo probéis. Y hasta aquí otra entrega más de la cocina directa al paladar. Decidme en los comentarios si os ha gustado esta receta y si queréis que sigamos explorando el recetario griego o preferís que volvamos a casa. Hoy, en la cocina directo al paladar, vamos a elaborar una de mis... Joder. La cocina griega es una de las grandes gastronomías del Mediterráneo.